Hola, hola. Buenas noches. Esto es Capitalismo Revolucionario. Yo soy Sebastián Izquierdo y después de muchos problemas técnicos, hoy día tuvimos el internet malo todo el día, con problemas, el computador no funcionaba. Espero que escuchen bien, espero que se vea decente. Por fin estoy empezando a realizar el Hangout hoy día. Quisiera decirles que si entran a mis videos, entran a mi canal, normalmente abajito o a veces al comienzo o a veces entre medio les va a salir un video de alguna publicidad, alguna publicidad de YouTube, ¿no es cierto? La idea es que lo cliquen porque si ustedes cliquean el aviso me generan a mí esos que me podrían permitir tener un programa con mejores estándares de técnico y con mayor capacidad de funcionamiento, ¿no es cierto? Así que se los pido encarecidamente. El capítulo de hoy día tenía que ver con qué es el capitalismo, cuál es el capitalismo verdadero, el mundo es tan capitalista como realmente creemos o nos quieren hacer creer, y si el capitalismo es un ideal. Quería partir hablando y todavía no se conecta nadie, tengo a Nelson ahí, pero está con, y estuvo Tomás hace un rato, pero como les decía, tuvimos problemas técnicos todo el día. El capitalismo es un fenómeno relativamente moderno, tendrá unos 250 años prácticamente, y es una forma de relacionarse entre las personas que cambia la estructura de las sociedades en Occidente. No existe la sociedad como tal, para empezar a bajar esto a la realidad. Lo que existe son relaciones sociales. Las personas se relacionan y cuando sumamos todo eso, cuando juntamos todas esas relaciones, decimos, hay una sociedad. La dicotomía que planteamos los capitalistas, los, los, los seguidores del ideal capitalista, si se le puede llamar un ideal, o los que defendemos el capitalismo, es la dicotomía entre la relación de fuerza y la relación consensuada o voluntaria. La relación de fuerza es una relación donde yo te intimido, te obligo, te esfuerzo, te amenazo para que tú hagas lo que yo deseo que tú hagas. Y una relación voluntaria es una relación donde ambos, por A, B, C o D motivos, dicen, sí, voy a hacer eso porque me conviene. Entonces, unas son contractuales, normalmente decimos, ya yo te pago 1.000 pesos, tú me das los hijos. Ya bueno, yo te recibo los 1.000 pesos y te entrego los audífonos. Perfecto, y se da la mano y se pasa uno de los 1.000 pesos para acá, los audífonos para allá. No hubo violencia, no hubo coacción, no hay fuerza. La persona se da con sus audífonos contenta, cree que los audífonos valen más que los 1.000 pesos que entregó, cree que le sirven más en su vida que el billete, y la persona que recibe el billete cree que el billete le sirve más que los audífonos que dio. Esa situación, ese tipo de relación, que es el comercio, está en toda la historia humana, pero se vuelve extremadamente importante y compleja durante lo que empezamos a llamar la era del capitalismo, que es a mediados del siglo XVIII. La diferencia es que se comienza a considerar el derecho de propiedad como parte importante e integral de las relaciones sociales. Donde existe una relación social, decimos tuyo. Y solo así la relación permite su funcionamiento en términos voluntarios. En el momento que no hay propiedad, normal es yo quiero hacer esto con esto, que es de todos, y yo quiero hacer esto otro con esto, que es de todos, y vamos a tener que enfrentarnos porque como no es tuyo ni mío, ninguno tiene poder real de decisión sobre la cosa. Entonces planteamos que las relaciones capitalistas son aquellas relaciones en las que ambas personas se relacionan, ambas personas se establecen sus acciones, sus actuares mutuos, coordinándose a través de buscar su propio beneficio por medio de los derechos de propiedad de cada uno. Y entonces tenemos la premisa que nos entrega Locke, de los primeros filósofos del capitalismo, que es que cada persona es dueña de sí misma y nadie es dueño de otra persona. Entendemos primero al ser humano como propiedad y el ser humano como propiedad de sí mismo, ¿no es cierto? Para entender su libertad de acción frente a sí mismo. Y luego, como causalidad de su actuar, como la forma que tiene de actuar frente a las cosas
realidad existe una relación causal entre sus propiedades y sobre sí mismo y las cosas que hay afuera. En esa relación causal, ¿no es cierto?, el ser humano da de cosas externas, ¿no es cierto? Vale. La persona se comienza a relacionar socialmente con otros. Y queda claro cuáles son las dos formas de relacionarse. Una es lo obligatorio, la ley, el Estado, la delincuencia, es lo mismo. Básicamente, el principio de relación es un arma, hacer algo que tú quieres o no quieres hacer, no importa si lo quieres hacer, pero te estoy obligando. No te conviene, yo te estoy obligando. ¿Cierto? El Estado dice, un ejemplo, el Estado dice hay que comer menos sal, puede que te convenga comer menos sal. El punto es, tú no, y aunque quisieras comer menos sal, no es porque tú querías, sino porque te están obligando. ¿Vale? Y ese es el punto fundamental en el que nosotros divorciamos, ¿no es cierto?, las relaciones socialistas, que son las relaciones de fuerza, donde la sociedad es la que prima, y la violencia coactiva del grupo sobre la persona que decide sobre sí misma, y las relaciones capitalistas, donde se respeta el derecho de cada persona a vivir por sus propios criterios. Bien, en esta situación nosotros podemos bajarlo a la situación actual y decir, bueno, entonces si yo voy a comprar el pan a la esquina, estoy ejerciendo una relación capitalista y en verdad casi todas las relaciones son capitalistas y por lo tanto el mundo es capitalista en el problema. Porque hay distintas componentes de relación de fuerza, de relación socialista, insertos en esa compra del pan o en cualquier cosa que tú hagas hoy en día. Por ejemplo, y compro el pan, ¿no es cierto? Lo pagamos entre los dos. La interacción social capitalista que nosotros estamos realizando, nosotros está contaminada, porque el Estado dice cuánta sal lleva el pan, que la harina tiene que tener vitamina B, que la compra debe pagar un impuesto al valor agregado, está contaminada por un montón de normativas, está contaminada por un montón de cosas. Entonces hay agentes de fuerza que contaminan esas relaciones capitalistas. Ilusión de vivir en un mundo muy capitalista, donde la gente dice, este caos del capitalismo mundial, las relaciones sociales del capitalismo no están engrasadas propiamente tal por los derechos de propiedad. Porque recordemos que el derecho de propiedad significa, bueno, esto es mío, mi notebook es mío, con él. Cuando ya es de todos, tenemos que empezar a decidir qué es lo que se hace con mi notebook. El problema es que hoy en día mi computador es mío, pero el Estado y los demás pueden poner reglas sobre cómo yo lo utilizo. Y de esa forma rompen la propiedad sobre la cosa. Y entonces, como el derecho de propiedad es un absoluto indivorciable de sí mismo, no puedes decir, la persona es dueña de su notebook, pero yo le digo cómo hacer esto, o yo le digo cómo hacer esto otro. En el momento en que tú le dices cómo hacer algo, o tú le dices qué es lo que puede o no puede hacer con su cosa, ya no es dueña de su cosa. De tal manera como, por ejemplo, si yo digo, tú eres dueño de ti mismo, pero no puedes vender tu riñón, porque yo digo, entonces tú no eres dueño de ti mismo, ¿no es cierto? Sino que yo soy dueño de ti, porque yo te prohíbo vender tu riñón. Así que el que ejerce verdadera propiedad sobre las personas y las cosas en las sociedades actuales, en las sociedades mixtas, es el Estado. La mayoría, la democracia, la violencia coactiva, los políticos, las dictaduras. No hay un mundo capitalista. Vivimos en un mundo muy profundamente socialista, en el sentido en el que la sociedad determina lo que puedes o no puedes hacer. Y por lo tanto, no hay un verdadero derecho de propiedad que puedas tú reclamar y decir voy a hacer lo que yo quiera con esto, o con esto otro, o con mi cuerpo, o con mi vida. Creo que ha llegado Nelson. No he escuchado nada de lo que estamos hablando. No, nada. Ahí desde el principio y estaba ya ahí cortado. Bueno, entonces, al no existir un verdadero derecho de propiedad, hoy en día en ninguna parte del mundo, no hay país donde hay verdadero derecho de propiedad. No existe. Y en mi galpón es mío, sí es tuyo. Aquí, conservador de bienes raíces y no sé qué, y el Estado te reconoce la propiedad privada de tu galpón. Pero entonces yo quiero meter
y tengo este campo que está acá al lado, es mío, sí es tuyo. Quiero plantar coca y procesarla en mi galpón y sacar cocaína. Es un ejemplo radical, pero para que me entiendan a lo que voy. Me entiendan el principio filosófico que estoy tratando de aplicar. Entonces, yo voy a sacar voy a plantar esas plantas de coca, voy a sacarlas de la cuestión, las voy a pasar como cocaína, van a llegar policías y me van a decir, no, es que usted no podía hacer eso. Bueno, que no, que el galpón era mío. Nos cuenta las acciones subversivas de las personas con respecto al Estado, en las que nos damos cuenta de que la propiedad no es real. En el mundo actual, a nivel jurídico, no es real, no hay propiedad. Entonces, el mundo que vivimos actualmente, esa es la tercera pregunta del asunto, no es realmente tan capitalista como nosotros. Sin embargo, dan relaciones capitalistas, se dan constantemente, como veíamos, yo voy a comprar una sopaipilla en la esquina y ahí hay una relación capitalista. ¿Contaminada por qué? Por aspectos socialistas, como por ejemplo el riesgo que está vendiéndome en el carro, se la lleve la policía. Ese riesgo afecta el valor de lo que yo estoy comprando, afecta nuestra relación de intercambio y por lo tanto es 100% capitalista. Pero tiende a hacerlo o tiende a parecerse a una relación 100% capitalista y las podemos ver constantemente. Cuando las personas trabajan con boleta, igual hay un impuesto, pero las personas están pactando libremente el valor de su productividad, el valor de su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando las personas ¿vale? A ver, el contrato de matrimonio está regido por el Estado, está normado por el Estado, pero por lo menos tú eliges más o menos con quién te casas y puedes divorciarte, entonces tienes una relación que es capitalista, en el sentido cual de que ambas partes están eligiendo, sobre bajo la premisa de que son dueñas de sí mismas, con quién se van a casar, etcétera. Entonces, hay tipos de relaciones dentro de la sociedad actual donde sí se respeta el principio de autopropiedad, que es el principio fundamental del capitalismo, y el respeto a la propiedad privada en general. Pero hay muchas relaciones en las que no. Quiero preguntarle a Nelson qué opina de esto, que es el único que ha venido. ¿Sobre la capacidad que tenemos sobre nuestra propiedad? No. Definí previamente como una relación capitalista una en la que ambas partes actúan voluntariamente y sin el uso de la fuerza porque se les reconoce su propiedad sobre sí mismos y se les reconoce una propiedad sobre aquellos bienes que causalmente deriven de su propiedad sobre sí. ¿Bien? Y luego, entonces, esa relación que reconoce eso y que por lo tanto no utiliza la violencia porque reconoce esa propiedad es una relación capitalista. Pero hoy en día, a pesar de que parezca que el mundo está lleno de relaciones capitalistas, están todas contaminadas o microcontaminadas, microintervenidas, como lo diría un austríaco, por decirlo así, de socialismo, por todas partes. Lo que hace, en el fondo, es que el principio de propiedad, como es un principio absoluto, se pervierta, tengamos que realmente no somos realmente dueños de nosotros mismos ni somos realmente dueños de las cosas, sino que somos dueños de un permiso que la sociedad nos entrega para hacer uso de la cosa hasta cierto punto y con un montón de límites. No te escuché lo último, se corta. Ojalá que no se Dijiste corten en límites. YouTube. ¿Cómo? Lo último que escuché fue límites. Eso fue lo último. ¿Sí? ¿Qué opinas tú de eso? Pues se lo dijiste todo, hombre. Bueno, sí, o sea, tú tienes derechos de propiedades que están regidos por el Estado, bajo un sistema muy similar al sistema feudal, donde en el fondo las personas tenían lo que los nobles le dejaban tener, y que fue por lo cual nació el capitalismo, que en el fondo el capitalismo se vendría a definir como la capacidad de las personas de poder generar riqueza y quedarse con la riqueza. Y lo que no existía en 1700, 1600. El punto está en que sigue habiendo un Estado que restringe las libertades, en el cual, claro, tú puedes tener ciertas propiedades, pero el Estado no te deja hacer usufructo completo de esa propiedad. Siempre hay límites. Si quiero construir algo, tengo que tener ciertas regulaciones que tienen que ver con los delincuentes con mi vecino, que no le tape la vista, por ejemplo, y tengo que tener un muro cortafuegos si voy a hacer una ampliación, por darte un ejemplo.
Como tú bien decías, no puedo llegar y plantar cualquier cosa. De hecho, aquí en mi casa, viviendo en ciudad, no puedo tener animales de granja, no puedo tener una vaca en el patio, de partida. Porque la ley dice que Yo no te puedo. digo, o sea, me gano mi sueldo, el gobierno reconoce que es mi sueldo, todo el resto de la sociedad reconoce que es mi sueldo, pero si voy a la esquina y me compro un pito de marihuana, dejan de reconocer que es mi sueldo y se enfurecen todos. Por Me supuesto. tienen en una jaula. Y me quieren encerrar en una jaula por haberme comprado un pito de marihuana. Entonces, a ver, básicamente una sociedad civilizada es una sociedad más capitalista, porque es una sociedad que requiere menos de violencia. No vivimos en una sociedad tan civilizada, seguimos viviendo en tribus que nos preocupa mucho lo que hace el de al lado, estamos muy enojados porque se fumó un pito o porque pagó por sexo o cobró por sexo o porque tiene una vaca. ¿No es cierto? Pongamos en consideración que tú tenés tu vaca, por ejemplo, y no estáis pasando a llevar al otro con olores, con todas esas cosas. Tenéis los cuidados que implican no pasar a llevar al otro. Porque claro, si tenéis una vaca que no deja dormir al vecino y lo tiene con olor a caca, tú estás pasando a llevar al otro, que su casa no esté contaminada ni con tu ruido ni con tus olores. O sea, claro, hay que dejar bien en claro lo que es el principio de no agresión. Pues yo tengo derecho a libertad, a vida, propiedad privada, y el principio de no agresión es que yo respeto esa libertad de los demás. Por lo tanto, yo tengo que hacerme responsable de mis acciones. Yo puedo tener Claro. mis libertades, digamos, estos derechos inalienables, pero tengo que respetárselo a los demás. O sea, yo puedo tener mi vaca en el patio todo lo que quiera, y como dices tú, si da olores y hace problemas a mi vecino, no puedo. Estoy violando su libertad. O tienes que tomar las medidas necesarias para que no despierta a tu vecino a las 3 de la mañana, para que no los olores no le molesten, etc. Puedes tomar ciertas medidas. Siempre se pueden tomar medidas, siempre hay capacidad tecnológica para tomar medidas, siempre y cuando uno puede hacer las cosas, uno va encontrando soluciones a los problemas que se le presentan. Cuando a uno se le prohíbe hacer las cosas, uno no puede encontrar soluciones a los problemas que se presentan porque en primer lugar ya no hizo la cosa que quería hacer, ¿no es cierto? Nelson, Sí, te escucho. eso te decía que mientras haya verdadera libertad, las personas pueden ir encontrando soluciones a los problemas que se presentan. Restricción de la libertad, las personas no pueden encontrar soluciones porque ni siquiera hacen las cosas. Generar los problemas que necesitarían el diseño de soluciones. De ahí nacen un montón de problemas en realidad, porque si tienes, por ejemplo, restricciones en el libre mercado, que hay ciertas regulaciones, las personas que quieran emprender van a tener un montón de escollos y obviamente eso le favorece a la empresa que está más arriba porque esa persona no va a poder, digamos, llegar a hacer competencia. Técnicamente se considera que por cada regulación una empresa pequeña le cuesta 300 veces más sobrepasar digamos, esa barrera que las empresas grandes, por un lado. Por otro lado, si te están regulando lo que tú ganas, que vendría siendo el descuento de la renta, ya no puedes generar riqueza, no puedes darle mejor, digamos, uso a tu propiedad, porque te la está quitando el Estado a través de ese impuesto o el impuesto al IVA, que la libertad de comerciar está, digamos, zanjada por este impuesto al valor agregado que te quitan digamos, por hacer una compra. ¿Qué más? Tienes los impuestos a los combustibles. Yo no puedo simplemente llegar y ocupar mi vehículo porque me están cobrando un montón de impuestos del combustible, el permiso, la licencia de conducir, el permiso de circulación. Dices, bueno, si tú dices, bueno, te dicen, no, que hay que pagar la calle del gobierno, tú dices, bueno, yo voy a construir mi propia calle, no es que nosotros no te dejamos construir tu propia calle. Entonces, te cortan por los dos lados. Dices, bueno, no quiero pagarte este impuesto del combustible, es que nosotros construimos las calles, entonces yo construyo mi propia calle, no es que no te damos permiso. La calle te vamos a meter preso, te vamos a clausurar la calle y te la vamos a quitar. No vivimos en un mundo realmente capitalista, ¿no es cierto? Para nada. Para nada. Ahora, a mí me gustaría desarrollar si es el capitalismo un ideal o es si es el capitalismo un ideal que pretenden alcanzar personas como yo y que si lo podemos plantear como una ideología, como un ideal, como una forma de mirar el mundo, un mundo mejor, por decirlo de alguna manera, o si es bastante, o si es otra cosa. ¿Qué opináis tú? ¿A dónde va la cosa? ¿Qué somos? Los que En el fondo, el capitalismo es tu derecho a hacer uso de tu propiedad. Valga la redundancia, que ya lo he repetido otras veces. Entonces, no creo que haya un ser humano que no quiera ser libre.
sea, es difícil. O sea, hay gente que No, confunde no, libertad y empieza a pedir derechos, que en el fondo te cortan libertad, pero no se dan cuenta que lo están haciendo, pero en el estricto rigor no hay ser humano que no quiera ser libre. claro. Pero yo conozco varios que no quieren ser libres. La pregunta es, ¿saben lo que significa lo que están pidiendo o lo que ellos Yo desean? conozco varios Porque, que me dicen, yo nunca trabajaría por menos de 200 lucas, pero no quiero que me den siquiera la posibilidad, quiero que me la prohíban de antemano, de pasada. Un ejemplo de gente que no quiere ser libre. claro, igual hay gente que tiene muchas buenas intenciones para con otros, pero con el dinero de todos. Entonces, también el mundo está lleno de buenas intenciones y de pasada estás violando los derechos. Y la gente, yo considero que la gente no se da cuenta, ¿eh? Es un tema de cultura, es un tema de conocimiento, de un poco falta de educación cívica, educación económica, que no tenemos, realmente no tenemos. Claro, o sea, hoy día lo vimos en una marcha gigantesca, pidiendo que los políticos corruptos se hagan cargo de su plata. Claramente una Claro, falta la de gente conocimiento. lo que me hace despotricar en contra de los políticos, que son corruptos, que hay mercantilismo, que se asocian con los empresarios, que le dan beneficios, etcétera, y le estamos pasando los fondos a ellos para que los administren, Claro. no tiene sentido, pues, es Entonces, ilógico. educación profunda en el tema. Axel Kaiser se vino a poner arriba mío. Mira, salúdalo. Saluda, Kaiser. Saluda a esta gente. Oh, tenemos espectadores. Ya. Oye, Nelson, tú como empresario de la vida, ¿en qué sentido y formas sientes tú que puedes establecer relaciones capitalistas con la gente? Sobre todo tú que trabajas en la Feria Libre y que, por lo tanto, eso tiene un amplio margen para no dar boletas, por ejemplo. O sea, Pueden igual, evadir igual muchas pago más, renta presunta. Igual pago renta pero presunta, que es mucho menor, porque entre lo que gano y lo que me cobran, igual pueden evadir, tengo ventaja. pueden evadir ciertas regulaciones con mayor facilidad los que tienen puestos de feria Sí. y pueden evitar las boletas, etcétera. Entonces, ¿cómo ves tú que tú logras establecer relaciones 100% capitalistas libres de contaminación, de fuerza, de violencia de terceros? 100% no, o sea, de partida yo estoy pagando impuestos, que vendría siendo renta presunta, no pago IVA, que me permite bajar los precios, si bien no recupero IVA, pero puedo comprar, digamos, buenos volúmenes y en el fondo estoy pagando menos de lo que debiera si boleteara. Entonces, eso, más que satisfacerme a mí, digamos que puedo aumentar la venta, lo que hace es satisfacer al consumidor, pues, está comprando mucho más barato. Ya, En el fondo, por ejemplo, yo una de las cosas que he potenciado con el negocio es la variedad, entonces la gente busca otras cosas que normalmente mi competencia no tiene, y se genera eso rico que la gente, el casero que se llama, tú eres el casero y van a comprarte a ti porque la gente busca lo que quiere. Pero y eso es lo rico, po. Te vas haciendo como amistad con las personas, de repente hay gente que quiere comprar cantidad, tú le haces un precio. Fíjate que es mucho más rígido, si tuviera un puesto establecido sería mucho más rígido, tanto por las regulaciones, por la facilidad de dar precio, de entregar el producto, sería más complejo para mí, de hecho considero que incluso podría bajar las ventas. claro. Ahora, ¿qué pasa con las personas que se dan cuenta del enorme valor moral que tiene el darse cuenta que son dueñas de sí mismas, que son dueñas de su vida, que son dueñas de su existencia, y de que otros también lo son, de que cada uno de las personas que viven en este mundo también son dueñas de sí mismas y dueñas de su existencia? ¿Qué pasa en la cultura que no somos capaces de absorber esa verdad tan evidente? O sea, la gente yo creo que es mucho más fácil y a lo mejor están acostumbrados a echar la culpa a los demás por las cosas que le están pasando. O sea, poca gente asume que, independiente de lo que sea, no solamente la parte capitalista, la parte emocional,
familiar, lo que sea, la gente siempre tiende a echarle la culpa a los demás. Yo lo he visto que es como una costumbre bastante arraigada. ¿De dónde viene? No lo sé. Supongo que es cultural, pero es una costumbre de echarle la culpa a los demás. Si tú fallas es por culpa de otro, de las condiciones, del medio ambiente, de lo que sea, pero no es tu culpa. Entonces, no hay una responsabilidad sobre tus propias acciones. La gente se desliga de cualquier tipo de responsabilidad ante su propia libertad. Claro. No, pero yo digo, viendo estos dos tipos de relaciones que encontramos, la que reconoce a la persona como dueña misma y por lo tanto, eh, al reconocer a la persona como dueña de sí misma, espérate un poco que Alison quiere entrar y no encuentro el link para pasárselo. Espérame un segundo. Y la otra tipo de relación, que es la relación con violencia, con fuerza, podemos ver que son relaciones sociales que van a generar un resultado, puede ser en ambos casos positivo o en ambos casos negativo, pero el valor moral fundamental que hay en relacionarse pacíficamente, las personas tienden a no verlo. Y Prefiero la yo quiero relación entender eso. personal. Básicamente, entendemos que la sociedad en sí, como tal, como abstracto platónico, no es real, es una facilidad conceptual para expresarnos y relacionarnos. Si lo que existe son relaciones sociales, las personas que se relacionan entre sí y la conjunto, la suma de todas las relaciones, lo llamamos sociedad. Pero lo importante entonces es ir a las relaciones mismas. Y estas relaciones pueden ser de dos tipos, ¿cierto? Te respeto y por lo tanto trato de relacionarme contigo de forma no te respeto y trato de obligarte a hacer lo que yo quiero que tú hagas o dejo que me obligues a hacer, ¿no es cierto? Y llaman demócratas fanáticos, los demócratas de verdad, los demócratas en serio, lo llaman las obligaciones mutuas. Yo te obligo, tú me obligas, y por la fuerza. Que no son las mismas obligaciones mutuas que podemos ver en un contrato de tipo capitalista, porque estas son totalizantes, ¿no es cierto? Como podríamos ver la falacia esta del contrato social. Supuestamente todos firmamos un contrato social, pero yo no lo he firmado, tú no lo has firmado. La verdad es que ninguno de los espectadores que nos han visto ha firmado ningún contrato social, pero decimos que ahí está, y esa es la gran falacia de la democracia, al final, que está como ¿Tú te refieres al metido contrato en social de Rousseau? ¿A cuál a contrato? una cosa que supuestamente nos pusimos de acuerdo un día, pero la verdad es que eso nunca sucedió. Ninguna de las personas que estamos aquí ha participado de ello, pero sin embargo se considera que sí, y eso encarna obligaciones que no son voluntariamente adquiridas, pero plantea que, que la sociedad solamente funciona si las personas se obligan entre sí, en lugar de tratar entre sí pacíficamente. ¿No es cierto? Y con esto no quiero ir a una utopía anarquista donde las personas, una sociedad donde todas las relaciones sean pacíficas. Lo que sí es construir una sociedad en la que las relaciones de violencia, las relaciones de fuerza se minimicen para generar la mayor cantidad de relaciones voluntarias, no porque sea lo mejor, no porque sea lo más sano, no, porque es lo más moral, lo más correcto, respetar al otro, entender que el otro es una persona que tiene su propio proyecto de vida y respetárselo de antemano. Todo ese discurso a la gente le suena raro, a las personas culturalmente les hace ruido. A mí me choca, porque yo era una persona normal, un día leí un par de libros de este tema y dije, cresta, esto, y me llevó al tiro, me tocó al tiro, y cuando yo trato de exponerlo, o cuando otras personas acceden al mismo conocimiento y no se dan cuenta de la importancia de este principio, que es respetando al otro, respetando su vida, digo, me choca, digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no sucede? Por qué no se afectan como me afecté yo para decir, cresta, esto no puede seguir así? O sea, lo que tú mencionas del contrato social puede ser lo de Rousseau. Locke tiene un contrato bastante diferente que señala lo que es lo moral.
pero también tienes que entender que las relaciones eran un laissez-faire, entonces era como, ya, tengo mi deber moral, pero si quiero lo cumplo, si quiero no. Ese contrato social de Locke. Pero, Locke dice que las personas son dueñas de sí mismas y que la labor del gobierno es proteger la propiedad, y que un gobierno que en lugar de proteger la propiedad la viola es un gobierno tiránico. claro. A esas poquitas premisas tú decimos más o menos la idea loqueana de la sociedad, ¿no es cierto? Que es la que nosotros también planteamos. Básicamente, cada uno es dueño de sí mismo. No es que podamos seguir siendo dueños de nosotros mismos, y el gobierno es bueno en tanto y en cuanto nos protege, y se vuelve tiránico en tanto y en cuanto nos agrede. Es que el punto está en que el socialismo y las corrientes por ahí socialistas adhieren a lo que es el bien común. Esta falacia de que todos vamos y pensamos y queremos lo mismo y por lo tanto tenemos los mismos deseos y las mismas necesidades, cosa que no es así porque todos los individuos somos diferentes, con diferentes capacidades, diferentes falencias, etcétera, y diferentes intereses. Entonces lo que ocurre está en que este bien común, claro, la mayoría puede querer algo, pero no significa que sea el bien de todos, y socialmente te fuerzan a que tienes que opinar igual que ellos. O si no, eres una especie de paria y todos te miran mal. Entonces hay gente que es un poco más débil de carácter y tiende a tratar de encajar, porque obviamente tú quieres ser aceptado en la sociedad y empieza a pensar como la manada. Entonces es difícil cambiarlo cuando la mayoría al final repite como loro lo que escucha y se siente presionado y sigue hacia adelante lo que hace el resto. Entonces, claro, pues, se cumple lo que tú dices, que hay esta relación de presión, de coerción, de violencia, en el cual las personas, si bien son agredidas verbalmente y no físicamente, están siendo presionadas emocionalmente y digamos que el pensamiento de la sociedad puede ir hacia un abismo si las ideas son erradas. Claro. ¿Qué es lo que pasa con lo de Numa AFP? O sea, no hay ninguna relación lógica, nadie se dedica a estudiar cuáles son, digamos, las rentabilidades, cuáles son los sistemas paralelos que hay en los otros países, qué significaría un sistema de reparto, cuál sería el daño, cuáles serían los pros, los contras, etcétera. Nadie lo razona. Todos dicen la AFP es mala, te roba tu dinero, cosa que no es así. Y todos los sistemas de reparto son mejores en todo el mundo. Entonces, esa es la idea colectiva, que nunca fue así. Claro. ¿Crees tú que es el mundo actual mundo capitalista? Más, menos, mucho, O sea, poco. yo creo que todos quieren ser capitalistas. O sea, todos gozan, como dijo Mujica, todos gozan de la miel del capitalismo. Que muchos adopten ciertas ideologías no quita que en el fondo se favorezcan y deseen el capitalismo sin darse cuenta. Capitalista no es, porque los gobiernos impiden el capitalismo real, pero todos desean el capitalismo de alguna u otra forma. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta de ello. Claro. Falta gente. Sí, creo lo mismo. Es que este programa era para las 5 de la tarde y tuvimos todos estos problemas técnicos. Yo tuve unos problemas de internet más o menos. Y bueno. Eh, ¿Dónde ves tú hoy en día en el mundo, en una cosa así como fuerte que tú puedas ver en el mundo occidental, que donde sí está funcionando en mayor medida el capitalismo, lo planteamos como relación entre personas libres de violencia? Es relativo porque eh, tiene diferentes formas de capitalismo y de relacionarse a las personas, porque puedes tener, por ejemplo, países muy ricos donde hay mucha libertad de comercio, la gente puede hacer intercambios verdaderamente libres hasta cierto punto, que Hong Kong, por ejemplo, Singapur, los dos estados más ricos del mundo, pero por otro lado tienes coartadas otras libertades. Entonces, ¿qué tan capitalista es? Si bien es muy próspero y hay muchas libertades de comercio, las libertades, digamos, ideológicas están coartadas. Eh,
¿qué otros países? Tiene Liechtenstein, un buen ejemplo. Ellos tienen una muy buena libertad económica y muy buena libertad individual. Pero Islandia también hasta cierto punto. ¿Qué más? Suiza, los suizos tienen un muy buen modelo, pero ellos hay mucha coerción desde el punto de vista positivo. No, Entonces, los suizos además no hay, tienen esto del servicio militar obligatorio. ¿Cuántos países quedan en el mundo del servicio militar obligatorio? Suiza y un par más. Y es una cosa muy agresiva que te agarren a una edad y te digan que tienes que ser soldado. no hay un país que uno pueda decir que es completamente capitalista, no existe. Todos tienen pros y contras, cosas que Claro. son muy capitalistas y otras que no. Entonces, no, si lo ponemos en una balanza, no hay ninguno que tire más hacia el capitalismo real. Pero sí, es lógico que aquellos que tienen más libertades tienen más, digamos, más progreso. El capítulo más entretenido y está siendo el capítulo más fome, Nelson. Métele vértigo a la cosa o voy a ver qué hago, cambio el tema. Yo creo que falta gente, weón, falta diversidad de opiniones. Es que no entra la gente, yo tengo mi página y en el video anterior, una niña empezó a quejarse del capitalismo. Y en los comentarios de YouTube, y yo le dije, mi página es esta, aquí yo publico el Hangout, el próximo capítulo es sobre capitalismo. Entra, ingresa y discute con nosotros. Y la verdad que, bueno, no ha estado. La gente de otras tendencias no se atreve, no tiene el coraje de entrar a defenderla, prefiere hacer comentarios cobardes en la zona de comentarios de YouTube que entrar en el Hangout y participar de la conversación. Me gustaría hablar, no sé, con gente de no más AFP y que me digan qué es lo que tienen contra las AFP, pero lo intenté, los desafié a todos, me metí a sus grupos y les dije, oigan, ya, pues que en debate y nadie debate. Desafié a gente en lado, desafié a esta niña, no aparece, no ha aparecido, tal vez no aparezca. Entonces, es difícil hacer un programa donde tú pretendís presentar opiniones y no tienes una contraparte que venga a tratar de refutarte o a darle vértigo al asunto, y que la contraparte esté muerte miedo es un problema, muerte miedo de las ideas, porque claro, si nosotros decimos juntémonos en la esquina a conversar, claro, ahí te pueden pegar un combo, entonces ahí sí Claro. conversan. Pero Yo, tú dices, yo, no, una cuestión por internet y vamos a hablar de ideas, no quiero. yo soy convencido de que el socialismo tiende sí o sí al fascismo, y tú te has dado cuenta, hay miles de ejemplos, porque la gente busca escudarse detrás de una figura mesiánica que le resuelva todo y a la vez los defienda de todo. Entonces, claro, esta, digamos, suerte de manada que se escuda detrás, digamos, del líder, y si no está el O sea, líder, ellos no aparecen. el fascismo es, el fascismo es socialismo por excelencia, el socialismo más No, socialista que hay, porque es la relación de fuerza en todas partes. no, porque tenía el socialismo teórico, pero siempre deriva fascismo, que es la versión totalitaria. Pero la gente puede hablar mucho, pero siempre está escudada detrás de una imagen. Y eso ocurre porque si estás invitando gente a que venga a debatir contigo, si ninguno de ellos es líder, no va a aparecer. Y dicen, los mismos líderes no aparecen. Claro, o sea, yo no sé, me gustaría, por ejemplo, que apareciera el Christopher Klein, que lidera un movimiento nazi, entra en mi programa y conversa. Dinos por qué es bueno que haya fuerza en la sociedad y con qué justificación moral tienes tu derecho a decirle a otro lo que tiene que hacer. Entra y conversa con nosotros, pero Christopher Klein no está, no aparece, no viene. A mí me gustaría que viniera, yo lo invito de aquí, que invito al próximo programa y que nos cuente qué es lo maravilloso de su idea. Luis Mesina, venga a Capitalismo Revolucionario, lo recibimos, conversamos con usted y discutimos con usted sobre el tema. Gente que yo he visto comentando la página, comentando en otras páginas y después, bueno, brillan por su ausencia. Y a mí me gustaría que apareciera alguien porque, claro, yo vivía, en este momento estoy superando las 1100 de mis videos, no es gran cosa, pero es algo. A recordarle a todos los chicos, de nuevo, por favor, que si aparece alguna publicidad de YouTube, cliquen sobre ella porque eso a mí me ayuda a financiar una mejor conexión, un mejor aparato de computador y eso
me puede servir en el futuro para un programa de mejor calidad. Yo creo que, o sea, yo voy a tener que hacer el cierre porque no... Suponía, yo pensaba que iba a ser el capítulo más entretenido y se resultó siendo el más fome. Ya haremos otro, así que bueno. Yo me sigue a estar Tomás, y hubiera puesto más color a la cosa. Claro, pero ya haremos otro sobre el mismo tema, o sea, no es un tema que se agote fácil. Quiero que aparezca gente que quiera pensar distinto, en verdad, y discutir. Lamentable. Bueno, yo soy Sebastián Izquierdo, estamos con Nelson. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario. Recuerden suscribirse, cliquear las publicidades para que me ayuden. Entretenido, poder tener mejor calidad del sistema. Y bueno, el cierre es básicamente simple. ¿Por qué no? ¿Por qué no respetarnos? No aceptar que el otro puede vivir su propia vida. ¿Por qué no permitir a las personas la propiedad sobre su vida, su cuerpo, sus cosas? Buenas noches.